buenos días, somos el grupo 5 de la ficha 57 conformado por Luis Daniel Benítez, Juan David Castro. y quien les habla Juan Esteban Cardona. El día de hoy vamos a mostrarles el funcionamiento y las partes del sistema de combustible para este avión, el Cessna Titan 404. Para empezar, les hablaré acerca del sistema de combustible de este avión Cessna 404. El sistema de combustible consiste en un tanque principal de ala en cada uno de sus planos. Cada tanque principal de ala incorpora una bomba auxiliar localizada en este lugar de acá y una ventilación al agua. El combustible almacenado en cada uno de estos tanques principales de ala alimenta directamente a cada uno de sus respectivos motores. Sin embargo, el combustible se puede alimentar de cualquier tanque a cualquier motor. A continuación les hablaré acerca de lo que es la selección de combustible. La selección de combustible como tal y el flujo de combustible a las bombas de combustible impulsadas por el motor se controlan mediante unas palancas de control de selección de combustible. Esas palancas están ubicadas en la parte delantera en la cabina del avión, entre el asiento de piloto y copiloto. Cada manija de control de combustible opera una válvula selectora en cada uno de los planos por medio de un cable flexible, y ese cable coloca la válvula selectora en su respectiva posición seleccionada como se indica en la manija de control. Cada motor recibe presión de combustible mediante una bomba impulsada por el mismo. Cada tanque principal está equipado con una bomba de combustible auxiliar. La bomba de combustible auxiliar se activa automáticamente si las bombas impulsadas por el motor dejan de funcionar durante el despegue y el aterrizaje, si el interruptor de la bomba auxiliar está en ON. Las bombas de combustible auxiliares se controlan mediante interruptores de palanca accionados manualmente. Los interruptores son de 3 posiciones: alto, bajo y apagado. Esto permite que el piloto seleccione la posición alta en caso de falla de la bomba impulsada por el motor. El sistema indicador de combustible es un tipo de capacitancia que consta de un indicador de cantidad de combustible, unas unidades de sensor de combustible y un acondicionador de señal en cada ala. El indicador de cantidad de combustible muestra la cantidad de combustible tanto en libras como en galones, y una luz de advertencia de nivel bajo, opcional, en el panel del anunciador se ilumina cuando el combustible restante es de 60 más 10 libras, como se indica en el indicador de combustible. Vamos a proceder ahora hablando más específicamente de cada una de las partes que componen este sistema de combustible, cómo se interconectan entre ellas y cómo funciona ya todo el sistema como uno solo. Tenemos que el inicio, lo básico, el principio de todo el sistema, donde comienza, va a ser siempre con el tanque de combustible. Ese tanque de combustible, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, es un tanque integral de ala húmeda o wet wing. Ahora, disponemos en esta zona de acá de unas válvulas pick-up o recolectoras de combustible, disponemos de una bomba auxiliar de combustible, disponemos de una válvula selector o selectora de combustible y del sistema CrossFit. Exactamente esto mismo va a estar en el otro tanque de combustible de la otra ala. Bien, el recorrido va a iniciar siempre con la bomba de combustible eléctricamente activada. Esta va a ser la que nos va a proporcionar el impulso principal, el primer encendido, para poder proporcionarle potencia de combustible a la bomba engranada del motor, para el inicio del motor. Porque como sabemos que como esta bomba aquí es engranada del motor, no va a funcionar mientras el motor está apagado. Entonces, esta bomba no va a proporcionar el primer empujón, va a funcionar a alta presión al principio, recolectando con la ayuda de las válvulas pick-up, que enviarán el combustible al sistema, pasará por la válvula selector y le enviará la bomba de combustible para ya proceder. Esta bomba de combustible funcionará a alta presión y enviarnos la presión de combustible que necesitamos para cada uno de los cilindros a través del manifold y el resto de componentes que encontraremos en el motor para el sistema de combustible del motor.
La válvula selector que tenemos aquí en realidad tiene tres funciones. Tiene la función de selectora para enviar combustible hacia la bomba principal. Tiene la función de válvula crossfeed para enviar e interconectar ambos tanques para la transmisión de combustible, bien sea de este a este o de este a este. Y también funcionará como válvula shut off o shut off, que será la que nos va a cortar el suministro de combustible en caso de que haya alguna avería o falla, o simplemente se necesita hacer pruebas en un solo motor. Y ahora, más adelante, les mostraremos cada una de estas partes aquí adentro. También en este tanque contamos con las unidades para censar, medir y brindarnos indicación en cabina sobre la situación que tenemos dentro del tanque, es decir, sobre qué tenemos aquí y cómo se va a mover esta actividad que tenemos, que sería el combustible. Tenemos entonces tres unidades sensoras de combustible, una al outboard, al exterior, una al middle, en la mitad del tanque, y una al inboard, que es al interior del tanque. Cada una de estas tres, en tener estas tres nos va a permitir tener tres condiciones, o más bien tres oportunidades para poder medir el combustible: cuando está lleno el tanque, cuando está en contenido medio y cuando está quedándose casi vacío. Entonces esto nos va a permitir brindar en cabina una indicación mucho mejor. ¿Cómo funcionan estas unidades sensoras? Tienen unos hoyos o agujeros que van a permitir el paso del combustible a través de ellos. Una vez lo sientan, por medio de todo el sistema eléctrico, estas tres unidades sensoras van a enviar señal conjuntas a un signal conditioner o un condicionador de señal, que va a ser el que la va a procesar y va finalmente a enviarnos indicación en cabina de cuánta cantidad tenemos de combustible en los tanques. Ahora bien, cuando el fluido pasa, ya sabemos que lo recogen las pickups y se envía a la válvula selectora o selector para enviárselo a la bomba. Pero entre estos dos, siempre vamos a tener un filtro que nos va a limpiar el combustible de impurezas para poderlo enviar en perfectas condiciones a través de todo el sistema. Más adelante también se lo vamos a mostrar todo aquí abajo. Aquí podemos apreciar la bomba de combustible engranada al motor. Recordemos que esta bomba nunca va a funcionar mientras el motor esté apagado. Para eso se da el priming o el encendido gracias a la bomba de combustible auxiliar que está dentro del tanque. Ahora bien, una vez la bomba de combustible auxiliar haya dado la potencia a alta presión para poder encender el motor y este motor haya encendido, la bomba de combustible auxiliar va a bajar a baja presión. Y esta bomba de combustible engranada del motor va a funcionar a alta presión y nos va a brindar todo el combustible, la potencia necesaria para hacer la pulverización del combustible, ser extraído por el manifold y enviado a las líneas hacia cada pistón. Cabe aclarar que esta bomba es tipo Vane. Aquí mismo nos encontramos con el filtro de combustible. Como pueden ver, siempre le va a llegar combustible primero al filtro y luego el combustible va a pasar a la válvula selectora para ser enviado al sistema. O sea que este proceso de filtrado y limpia del combustible va a ser dado siempre de allá hasta acá para que pueda pasar de una vez en todas buenas condiciones al sistema como tal. Ahora nos encontramos con la válvula selectora de combustible. Esta válvula selectora de combustible va a ser controlada por medio de una guaya, gracias a unas palancas, a unos handles en cabina que están ubicadas entre el asiento del piloto y el copiloto. Dependiendo de cómo movamos nosotros estas handles, que puede ser left, right and off position, para poder seleccionar si queremos que funcionen para el tanque izquierdo, tanque derecho, o en la posición de apagado o de corte de combustible para este tanque. Tenemos una exactamente igual en el otro tanque que tenemos por allá. Entonces, esta válvula, como ya lo mencioné, cumple tres funciones. Válvula shut off, en la posición de off position, en la que corta todo el servicio de combustible. Como válvula cross feed, para permitir la intercomunicación de ambos tanques y enviar combustible, bien sea de este tanque al otro o del otro tanque hacia este. Y también va a funcionar como la misma válvula selectora que nos va a permitir enviar el combustible hacia la bomba engranada al motor.
Acá podemos apreciar una de las válvulas pickup. En total hay tres. Están ubicadas como en forma de triángulo, una por aquí, una por acá y esta que tenemos aquí que es más visible. Entonces, como ya mencionamos, aquí podemos apreciar el flotador que va a permitir una recolección de combustible óptima, incluso si tenemos niveles muy bajos de combustible. Todo esto para brindar una buena eficiencia en todo el sistema y que no hayan, digamos, posibles fallas o cortes de presión en todo el sistema. Los tanques de combustible son de tipo ala húmeda integralmente sellada. Estos tanques están ubicados dentro del ala, del montaje del motor hacia afuera. Cada tanque tiene una bomba de combustible auxiliar, 3 unidades de tanque de combustible, un interruptor de luz de advertencia, una válvula de drenaje, una pala de ventilación y un tapón de llenado de combustible. El combustible se recoge en 3 válvulas que están separadas dentro del tanque. Estas válvulas son controladas por flotadores para un flujo adecuado de combustible. Una línea es la que proporciona el retorno del combustible. La capacidad de combustible es de 348 galones, de los cuales 340 galones son utilizables. Los 8 galones restantes son el remanente. La toma de ventilación permite que el exceso de combustible se drene por la horda. Daんだん心惹か